Y en el viaje me entra una llamada de mi mamá, ¿no? De esas llamadas que dices, qué suerte que la tomé, y la puse en altavoz. Y mi mamá me dice, ay, ¿qué crees? Que estábamos viendo la tele y tu papá como que empezó a hablar raro. Cuelgo y mi esposo me dice, es urgente, váyanse al hospital a urgencias. Y yo, ma, dice Nat que se vayan a urgencias, váyanse ya. No, no es para nada, no es para tanto. Pues yo entiendo que sí tenemos que ir al doctor, pero quiero buscar un neurólogo que esté de acuerdo con las terapias alternativas. Si de verdad las terapias alternativas son el camino después de lo que nos pasó, sí son buenas, pero tienen su límite. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy nos acompaña Carla Barajas, experta en bienestar holístico y espiritualidad segura. Carla, bienvenida a Creciendo, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí el día de hoy. No, yo más. Y me encanta el tema de la espiritualidad. Justamente de los pilares en Creciendo, pues es mente, cuerpo y espíritu. Entonces, pues hoy vamos a platicar de la espiritualidad y sobre las terapias alternativas y sus límites sanos, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu infancia y pues justamente esa educación holística que tuviste, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Yo platico mucho que mi vida era como Hannah Montana, de Ajá. que crecí pues en muchas escuelas que sí Montessori, pero a la vez católicas. Pero en mi casa era todo lo contrario, ¿no? De que mis papás hacían terapias alternativas, homeopatía, reiki, o sea, como todas esas cosas. Los dos. Ujú. Y entonces mis maestras en el día yo las veía y estaban ahí, pero en la tarde iban a mi casa a los cursos que daba mi papá. Pero en ese entonces, y más en las escuelas muy persinadas, era como que la ley de la atracción, como que todavía estaba un tabú muy fuerte y la homeopatía y todo esto. Entonces como que yo crecí con todos estos temas muy de la mano, como algo normal. Y yo no lo contaba porque era como, escriben un renglón, que es lo que hace tu papá, ¿no? Y es como que es economista, pero también físico-matemático, pero nada de eso y hace otra cosa, ¿no? Entonces, ya hasta que estaba a punto de cumplir 15 años, nos vamos a vivir a Playa del Carmen y ahí era todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo amaba las terapias alternativas, todo el mundo era súper hippie, por decir así. Y entonces, pues empiezo yo como a vivir esto como ya más afuera, como, ay, sí, qué cool, somos la familia cool que hace este tipo de cosas. ¿Qué edad Y tenías ahí? 15 años más o Ok. menos, de los 15 a que crecí. Y ya después en la pandemia fue como, ok, quiero empezar a crear contenido. Y empecé con un tema y dije, no. Y de repente se me ocurre hacer un video sobre lo que mi papá me enseñaba y así. Y bueno, fue el boom. Yo le decía a mi esposo de que quiero llegar al 1,000,000 de seguidores, como que esta es mi meta y esto es a lo que vengo. Y llegamos al 1,000,000, yo creo que como en 2 meses. Wow. Entonces ya de ahí, pues es toda la historia. Pues platicando un poquito más sobre eso y justamente me identifico con lo que platicas porque pues yo también de chico iba en escuela católica, pero pues la realidad es de que nunca fuimos de ir a misa o demás, era más bien como la costumbre, ¿no? Mi papá un poquito más, mi mamá pues orientada más al tema alternativo, mi mamá es budista y desde chicos a mi hermana y a mí nos llevaban a diferentes cursos hay uno, no sé si has escuchado el método Silva, Ujú. entonces nos lleva el método Silva, tomamos un curso de escatología para niños, que era mucho de lo semejante produce lo semejante y justamente de esta parte de atracción y como pues toda esta parte karmática. Y entonces pues era la verdad bastante padre y justo yo cuestionaba mucho pues la parte de la educación, ¿no? Con los Sí. padres y demás que, digo, a fin de cuentas y ahorita lo vamos a platicar más adelante, creo que no están peleadas la religión con la espiritualidad, inclusive pues la gente que tiene una religión y fe y al mismo tiempo logra esa espiritualidad, yo creo que es un magnífico camino, pero pues yo como digo, pues lo que le funcione a cada quien, ¿no? Oye, y hablando un poquito
más sobre esa parte de tu infancia y de las cosas que te enseñaron tus papás, porque una cosa pues es vivir o entender esa parte de lo que te dicen tus papás y ves lo que hacen y que si el reiki, los chakras y demás. Platícame un poquito, sé que te enseñaron a hacerte limpiezas energéticas Ujú. y alinear tus chakras, ¿cómo era eso? O sea, es que el día a día en general era muy holístico, pero yo no lo veía así porque, pues, para mí esa era mi normalidad, ¿no? Entonces, mis papás tenían de que sus máquinas para, ay, no sé, que si te enfermabas, te ponías esa máquina y tenían unos electrodos y te ayudaba. Que si tenías un mejor día, tenían otra máquina que, ay, no, o sea, un montón de cosas, que si otra máquina que te ponía el dedo y te decía un escaneo, así, ¿no? Mi papá siempre era de que me voy a importar una máquina de España porque no sé qué, y bueno. Y, y entonces yo no conocía el otro lado de la vida, ¿no? O sea, como, pues te sientes mal, tomas flores de Bach, traes tal cosa, homeopatía, o sea, como que todo era así, ¿no? Yo me caso y mi esposo, pues todos sus familiares, su papá, su mamá, su tío, todos son médicos y muchos son investigadores eméritos. Entonces, empezamos como a tener estos choques de que me duele la cabeza, no, pues voy a meditar. Y él, ¿cómo que meditar? Ujú. Tómate un ibuprofeno, ¿no? Y así muchas cosas, hasta que yo empecé a conocer el otro lado de cómo era la vida tradicional y él empezó a conocer la otra parte. Pero hay un momento en el que cuando yo empecé a conocer su lado, como que siempre escuchaba comentarios como, vámonos a hacer exámenes de sangre cada 6 meses, ¿no? Y yo, ¿por? Ujú. Yo no he visto a mis papás hacer eso, ¿no? Y están bien. Pero ya para no tener más problemas era como, vámonos a hacerlo, ¿no? Y cositas así. Y esto mismo que a mí él me decía, también se lo decía a mis papás. Ujú. Nunca hubo un, pues es que como nunca te ha pasado nada, pues dices así estoy bien, ¿no? Claro. En un año nuevo nos vamos de viaje, mi hermana, mi esposo y yo, y en el viaje me entra una llamada de mi mamá, ¿no? De esas llamadas que dices, qué suerte que la tomé y la puse en altavoz. Y mi mamá me dice, ay, ¿qué crees? Que estábamos viendo la tele y tu papá como que empezó a hablar raro y cositas así, ¿no? Y yo, ay, no, pues quién sabe. Pero ya, jiji, jaja. Cuelgo y mi esposo me dice, es urgente, Ujú. váyanse al hospital a urgencias. Y yo, ma, dice Nat que se vayan a urgencias, váyanse ya. No, no es para nada, no es para tanto. Pues yo entiendo que sí tenemos que ir al doctor, pero vamos a quiero buscar un neurólogo que esté de acuerdo con las terapias alternativas. Ujú. Y yo, ma, eso no importa, o sea, vete ya, ¿no? Total que se fueron como a los 2 o 3 días al hospital. Lamentablemente cuando fueron, ya él tuvo un accidente cerebrovascular. Ok. Entonces, pon tú que nos fuimos de viaje y yo así de que, ma, nos regresamos, ¿qué hacemos? No, hija, quédense allá, todo va a estar bien, no sé qué. ¿Eso fue un neurisma o? Em, no saben bien qué fue exactamente, pero el caso es que de la fecha en adelante siguió teniendo más eventos. Ujú. Entonces, cuando nosotros volvimos a ver a mi papá, pues él ya no caminaba, hablaba muy poquito, eh, y ya, ¿no? Entonces, de la fecha hasta ahorita, pues no puede caminar, ahorita ya no habla nada, y la vida le cambió por completo, no solamente a él, sino a toda la familia, por algo que se pudo haber evitado, ¿no? Ujú. O sea, fue un stroke a fin de Sí, sí, cuentas. sí, sí. Ujú. Y entonces, desde ahí como que yo empiezo como a masticar otra vez todo mi proyecto de vida, porque digo, es que cómo yo voy a estar hablando de terapias alternativas y cómo yo voy a traer la bandera de terapias alternativas si quienes yo más amo no se la están pasando bien ahorita, o sea, ¿con qué cara yo vengo y digo eso, no? Ujú. Y nos tomó un año como volver a decir, es que sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos? Sí, de verdad las terapias alternativas son el camino después de lo que nos pasó. Y entonces llegamos al punto de que dijimos, es que las terapias alternativas sí son buenas, pero tienen su límite. Ujú. Y el problema es que hay una generación, que es la generación de mis papás, que se fueron al extremo por completo. Y es como estoy súper peleada con los doctores y estoy súper peleada con, o sea, parece, no sé si te ha tocado ir a alguna casa así, Sí. que ven como
como un logro el que en tu casa no haya ningún medicamento. Y que, pero para nada nunca se van a tomar nada, que digo, bueno, cada quien, pero eso te lleva a que no vayas al doctor, que no vayas a hacer más cosas. Y entonces lo que pasó fue que creamos un comité de investigadores, Ujú. de los investigadores más increíbles de todo México, para poder hacer una alianza en los hospitales y que en los hospitales no solamente te estén dando tu medicamento y te estén haciendo tus X-rays y te estén haciendo lo que sea, sino que también puedas tomar terapias alternativas en los hospitales. Se me hace súper interesante lo que estás comentando ahorita y yo estoy clavadísimo en el tema. Justamente hay un libro que se llama Outlive de Peter Attia, que es un No lo he cuate leído. que pues es como un genio, ¿no? Y es un poco como el tema de la longevidad, Ujú, ¿no? Y él lo que dice es que pues está la medicina tradicional, que es la 1.0, en el cual pues en esta medicina pues es el después de, ujú, ¿no? O sea, cómo te curas, ¿no? Con ciertos medicamentos y demás cuando te da un malestar. Y que pues ha evolucionado muchas de las cosas a tener una cuestión un poquito más, em, eh, digamos que anticiparte a que te dé una enfermedad, también con ciertas medicinas, lo que dices de, oye, pues te haces el check-up, haces esto y demás, y eso pues, previenes, ¿no? Y él lo que predica, lo que dice es la medicina 3.0, ¿no? O sea, qué cosas tienes que hacer mucho antes para tener la longevidad. Y es el estilo de vida que tienes. Y es la combinación del tema holístico, viendo todos los aspectos desde cómo duermes, ujú. cómo respiras, la parte del estrés, el ejercicio que haces, o sea, el ejercicio físico de alto rendimiento y demás, como la parte de las pesas, o sea, porque muchas de estas cosas, si tú agarras y dices, oye, te clavas así, y dices, oye, yo voy a vivir de maravilla porque yo estoy conectado a la fuente y, o sea, yo creo que es muy bueno y mucho mejor que alguien que no lo haga. Ujú. Pero si por otro lado no comes bien, no cuidas a tu cuerpo, no descansas como deberías de descansar, pues evidentemente te va a afectar también, ¿no? Entonces me gusta el concepto, cómo lo están manejando. Y los extremos, como mencionas, yo creo que también son, pues, no son buenos, ¿no? Digo, está el Sí, caso, por ejemplo, de Steve Jobs, sí. que le dio cáncer y él dijo, pues me voy a curar solito, métodos alternativos y se murió, ¿no? Entonces yo creo que como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le Sí, alumbre, ¿no? sí, 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 sí. Y es que justo estamos como en una época, y se me hace bien chistoso, porque yo, pues, toda mi vida crecí como creyendo que los médicos eran malos. Y ahorita que estoy rodeada de tantos investigadores, me doy cuenta que ellos al inicio, cuando empezaban su carrera, sí es como: "Ay, fuchi, todo eso no sirve". Y entre más tiempo lleven, se dan cuenta que hay cosas que ellos no pueden entrar, Ujú. y que hay una historia que uno de ellos platica, que era un pintor que estaba hospitalizado, y que entonces él decía: "Oigan, por favor, pásenme a tal camilla porque quiero ver la ventana". Y le decían: "No", o sea, las enfermeras por darle le decían: "No". Y entonces él un día llega y dicen: "Es que, ¿qué está pasando? Es que no me quieren pasar a la ventana, y es que yo necesito estar en la ventana, yo soy pintor, y el simple hecho de estar viendo la ventana y ver este paisaje me va a ayudar a recuperarme también". Y ellos también entienden que si bien hay cosas muy físicas como toma de tu medicina, bla, 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 también hay cosas que nutren al alma y que ellos no se pueden meter porque no saben cómo hacerlo, pero que tienen un efecto muy fuerte en la recuperación y en la vida de las personas. Entonces ya estamos llegando a ese punto en el que los 2 equipos funcionamos mejor si estamos combinados. Sí, 100%. O sea, ahora, digo, yo creo que a fin de cuentas también, no sé, hay gente más, evolucionada que, digo, no quiero decir que tenga superpoderes, ¿no? Pero, pues, evidentemente gente como tú, que desde chiquita has aprendido eso, que, pues, dentro del tema, pues, haces meditación, Ujú. estas sanaciones,
alternativas y demás, te ayudan, ¿no? Ujú. En la medicina alópata pues, también está el tema cuando hacen ciertas pruebas y demás, del efecto placebo, ¿no? Y el efecto placebo, pues a fin de cuentas, es curarte con tu mente. Em, entonces todos tenemos el poder de usar eso, pero tienes que tener, como mencionas, un equilibrio porque ante cosas extremas, pues la medicina holística no necesariamente te puede curar, ¿no? O Sí. por lo menos a los que somos más mortales, ¿no? Ujú, A lo mejor hay historias de lo que hemos escuchado, un Joe Dispenza o ujú. demás, que dice, pues estaba con la espalda X y demás, y a través del cambio de mentalidad logré esto, pero creo que es como cuando alguien se va a dedicar a un deporte profesional, pues cuántos hay que quieren hacer el deporte profesional y cuántos llegan a ser Sí, los primeros 10 en el mundo, ¿no? O sea, sí, no es tan fácil, ¿no? sí. Entonces creo que esa combinación definitivamente es importante. Y ahorita, ¿qué están haciendo en ese sentido? O sea, ese comité que mencionas, ¿a qué evolucionó? Sí. Ahorita te contesto esa pregunta. Es que te quiero compartir algo. Sí. Y es que creo que o sea, el problema más grande es que para que tú seas un doctor, todo eso está regulado. Sabes cuántos años, en dónde tienes que estudiar, qué papelito necesitas. Y si un doctor se equivoca, sabemos perfectamente lo que pasa. Pero alguien que se dedica a terapias alternativas no sabe si fue porque leyó medio libro o porque tomó un curso de un fin de semana o porque lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el problema más grande, que hay muchas personas ahorita diciendo, incluso hasta en Tulum, ¿no? De que vente, yo te hago un no sé qué sanación con ayahuasca y con no sé qué. Ni siquiera sabes qué preparación tienen y es ahí donde pues pagamos todos por quienes no lo saben hacer de manera profesional y quienes lo están viendo como de moda de que, ay, qué padre, me meto a un curso, ya te doy sesiones en 1,500 pesos y pues ya la armé, ¿no? Cuando que hay mucho más, ¿no? O sea, por ejemplo, temas súper delicados como salud mental, Ujú. con todo el respeto del mundo, pero hay muchas personas que son angeólogos o que son de tarot o que son de técnicas de esta manera, dando terapia, Ujú. pero no tienen las herramientas y no tienen las técnicas adecuadas y no saben y no lo son, ¿no? Ni los Ni conocimientos. los conocimientos. Entonces, es ahí donde ni siquiera tienen el conocimiento de deberías ir con un psicólogo o con un psiquiatra, porque muchas veces es como ya te voy a pasar energía y ya te vas a curar y la persona en realidad necesitaría estar en un psiquiatra porque tiene un desbalance y porque se puede tratar con ciertos medicamentos y le puede salvar la vida a que solamente le digas, no, pues cierra tus ojos y medita porque tienes que controlarlo, cuando que hay más cosas allá que eso, ¿no? Ujú. Y a mí me gusta mucho explicarlo como que cualquier especialista estudió toda la vida porque ellos son buenos para hacer un diagnóstico. Ujú. Tienen las máquinas, tienen los herramientas, tienen la ciencia para poderte decir, tú lo que tienes es colitis, tú lo que tienes es un hueso fracturado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están viendo y porque lo tienen. Pero muchas personas cometen el error de ir a una terapia alternativa buscando que ahí le den un diagnóstico. Ujú. Porque entonces yo te puedo decir, ay, pues yo creo que tienes colitis, entonces vamos a trabajar la parte emocional de tu colitis, pero ni siquiera sabes si es colitis o si es otra cosa, ¿no? Entonces, yo mi recomendación que hago es, una vez que tú ya tienes un diagnóstico, sigue el plan que te está dando tu médico y también busca alguna terapia alternativa que a ti te haga sentido para trabajar la parte la que a ti se te Emocional. dé la gana. Que Ujú. si la transgeneracional, que si la emocional, que si la espiritual, la que tú quieras que te haga paz y que te haga sentir que estás haciendo algo más, Ujú. pero ya con un diagnóstico real y no nada más, porque yo he visto de todo y hay personas desde que, ven, dame 1,000 pesos y te voy a curar. Híjole, se está poniendo bien difícil, deposítame otros 3,000 más. No, es que estás muy pesado, mándame otros 1,000 más. Y no están haciendo nada y son estafadores, pero no se les puede hacer nada, o sea, no hay medidas que se les puede castigar a ellos porque no hay ninguna regulación. Sí. Entonces, es Tienes, un tema. tienes toda la razón, y yo creo que es como el símil de los coaches nutricionales, ¿no? Ujú,
Que igual, pues alguien que estudió nutrición y demás, pues tiene todos los elementos para decirte qué, cómo, por qué. Digo que a lo mejor hay ciertas cosas ahorita más novedosas y demás, ¿no? Pero el que ya agarró y dijo, pues tomé un curso de 3 meses y ya soy coach nutricional y te pongo la dieta, el ejercicio, el esto y demás, Ujú. y te terminan dando en la torre en tu sistema, ¿no? Sí, Y definitivamente yo creo que es algo que debe de evolucionar, combinando los 2 factores, ¿no? Regresando un poco a lo que te sí, comentaba de este doctor, Peter Attia, es un poco eso. O sea, sí. este cuate estudió la medicina tradicional y después se dio cuenta de N cuestiones que tenía y se puso a analizar todos los efectos de la parte emocional, de la parte del sueño, digo, lo que ya comenté un poco, em, para verlo de una forma más integral y holístico, ¿no? Inclusive, hasta él mismo dice, pues, en la última parte de su libro, comenta que él tenía un tema emocional muy fuerte que le pegaba muchísimo, ¿no? Em, y se internó y demás para trabajar esa parte. Entonces, yo creo que o sea, la medicina tradicional debe de evolucionar y no ver únicamente la enfermedad como tal. Porque Sí. ahorita ponías el ejemplo de la colitis, ¿no? Ujú. Entonces, pues llegas y dices, oye, el doctor te ve, te hace los análisis y demás, y dices, pues sí, efectivamente tienes colitis. Pues tómate el chocho fulano de tal y eso te va a curar. Y seguramente eso te va a ayudar para curarte la enfermedad, pero no la raíz Y no el de lo que ambiente. te generó la enfermedad, porque a lo mejor te dio colitis porque traes un estrés y una ansiedad brutal. Ujú, Entonces, pues, te van a dar la medicina y una de dos, o te tomas la medicina toda la vida ujú. o trabajas contigo mismo para que romper la raíz Sí, de la enfermedad, ¿no? exactamente. Y es que, lamentablemente, mucha de la información que está ahí afuera, incluso de muchos, especialistas, no es cierta. O sea, por ejemplo, a mí me tocó el otro día, escucho mucho sobre nutrición, ¿no? Y es uno de los temas que más escucho todo el tiempo. Y me acuerdo que entrevisté a una doctora en, no sé, tiene un nombre larguísimo, pero una doctora en cosas de nutrición. Y yo dije, ay, pues qué padre, porque sé mucho de esto y le voy a poder hacer preguntas que yo ya medio sé la respuesta, porque estaría padre que más personas lo escucharan, ¿no? Y hubo una pregunta que le hice, no sé si has escuchado que dicen que dependiendo de lo que comas al inicio de tus alimentos, es el gran efecto que va a tener, ¿no? Que si tú primero te comes la ensalada, tus picos de glucosa van a Sí, cambiar hay y una que se llama inclusive de Glucose Goddess, ¿no? ajá, Que salen las gráficas que te dice, ajá, ¿qué pasa si te comes el brownie? ujú, ¿No? Y sale el pico de exactamente, sí, insulina, el pico de sí, glucosa, perdón, o si te comes una ensalada y primero, después el brownie, ¿no? ajá. Y yo le hago esta pregunta a esta investigadora, oye, y me dice, no, no hay ninguna diferencia. No importa si te tomas primero lo que te tomes primero. Y yo, no, pero no. Tal estudio, bla, 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 bla. Ujú, Y yo salgo de ahí y yo de que creo que esta investigadora no sabe tanto. ajá, Salgo con mi esposo y le digo, oye, que esto y esto y esto y esto. Me dice, es que de verdad es que no es cierto. Y yo, pero es que yo he visto muchos TikToks sobre eso. Me dice, pues sí, pero no es cierto. Entonces, lo que pasa es que todos estos investigadores están tan ocupados investigando que no saben cómo comunicar todo esto al mundo. Entonces, quienes sí saben comunicarlo son los que lo vieron en otro TikTok, ni ujú, siquiera saben si es cierto, y entonces me pongo a hacer 10 TikToks de esto que vi, ¿no? sí, Entonces, un poco lo que yo estoy haciendo con ellos de manera yo personal es como ayudarles a que esa información se pueda divulgar mucho más. Y un poquito, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, que estoy yo metida de corazón, es que estamos ahorita en el Nacional de Pediatría, eh, empezando a hacer un protocolo con los niños con cáncer para poderlos acompañar desde un lugar holístico en todo su tratamiento. Entonces, que si están a punto de entrar a su quimio, puedan tener ahí un QR con una meditación mía o un ejercicio de tapping, que es una técnica de liberación emocional, antes de tener la quimioterapia.
y después de tener la quimioterapia. Cuando están teniendo un mal día, porque al final fuimos y estuvimos ahí trabajando, pero son tantos los niños y son tantos los casos que para poder tener este enfoque, mejor vamos a terminar capacitando a los enfermeros para que puedan echarnos la mano y a los papás para que puedan echarnos la mano y que tengan todo eso ya en el hospital. Ujú. Y sí, o sea, ese es el primer paso que estamos dando, especialmente con los niños con cáncer. Y es que yo mucho de lo que me impactó mucho fue que quieras o no, este tema de las terapias alternativas sí viene mucho desde el privilegio, Ujú. de que no, pues medita, no, pues relájate, no, pues. Y yo traía mucho esta idea de que no, pues es que sí es cierto que las enfermedades tienen una base emocional y que digo, es cierto, pero ¿cómo se lo dices a la mamá que está ahí porque su bebé tiene cáncer y tiene 3 meses? Sí. O sea, ¿cómo le dices eso a esa señora, no? Entonces, como entender que esto viene desde el privilegio y como que no podemos generalizar y que no podemos ser así de simplistas, porque muchas veces eso es lo que pasa, y empezarnos a entender que cada caso es diferente y que lo que sí podemos hacer es ir con cada caso y ayudarle a ese niño y a esa mamá a que se puedan sentir más en paz y a que puedan tener más confianza y a que puedan estar de mejor humor para que el tratamiento que quieran les funcione mejor, pero para que ellos puedan hacer algo para mejorar su salud un poco, o su salud emocional un poco. Sí, sí, definitivamente. Y digo, yo creo que con el tiempo, a ver, yo no sé si porque pues estamos metidos en este rollo, pero, pero sí creo que a partir de la pandemia, como que la gente ha estado más en una posición de autodescubrimiento, de ver estas alternativas, y para bien o para mal, pues está toda la comunicación allá afuera. Y como mencionas, pues hay mucha gente que no necesariamente que sea charlatana, pero que no tiene el conocimiento adecuado para poder diagnosticar particularmente. Sí, Creo que en términos de mentalidad, pues es un poquito obvio, ¿no? O sea, si meditas, si respiras mejor, si estás más tranquilo, si no tienes ansiedad, si estás enfocado más en el presente y más, pues va a estar mejor. sí, No quiere decir que un diagnóstico de lo que tengas pues, te va a curar necesariamente esas cuestiones. Y yo creo que pues sí, en el futuro tiene que evolucionar más a la comprobación científica que hay un mundo que no conocemos, ¿no? sí, Porque definitivamente, pues la capacidad que tenemos como seres humanos de manera holística, uniendo esa parte espiritual, mental, física y la capacidad de lo que podemos lograr con la mente, pues es sí, impresionante, ¿no? sí. Em, pero, habiendo dicho eso, pues tampoco es fácil, ¿no? Ujú. O sea, es como si alguien que entrena para un deporte X, pues no porque digas, ah, pues sí, padrísimo, va a correr, pues el día siguiente vas a correr el maratón, ¿no? O sea, no lo vas a lograr, te tienes que Sí, entrenar, te tienes que preparar, le tienes que dedicar tiempo. sí. Entonces no hay, en ese sentido, no hay como un shortcut, ¿no? Ujú. Sí, no. Definitivamente. Oye, Carla, platícame un poco más de nuestro tema central, que es la espiritualidad. Para ti, ¿cómo fue descubrir la espiritualidad? Híjole, la verdad es que como que después de cierta edad, yo empecé como con ganas de buscar aquí y allá y un poquito. Y yo soy como muy clavada y me gusta hacer las cosas bien, o si no, me da flojera hacerlas, o sea, como que o me voy a súper apasionar o no, ¿no? Entonces, me acuerdo que empecé un poquito con el tema de el catolicismo y yo tenía muy en claro como mis objetivos en la vida, ¿no? Entonces, me acuerdo que en alguna ocasión, cuando estaba haciendo mi confirmación, porque me quería casar a la iglesia, llego un poquito tarde y la persona que estaba haciendo, no sé, el curso para poder hacer tu confirmación, me ve que llego tarde y echa un comentario al aire y dice, Las mujeres que están aquí, que se quieren casar, mejor ni siquiera, si van a querer seguir trabajando, mejor ni siquiera se casen, nada más pónganse a trabajar. Pero si van a realmente a casarse, mejor dejen de trabajar porque así es como tienen lo". Ujú. Yo lo escuché y yo dije, me mordí la lengua porque dije, no, tranquila, ¿no?
al final lo terminé y entendí que pues hay de personas a personas, ¿no? Puedes encontrar en la religión católica cosas muy bonitas y puedes encontrar cosas muy feas, ¿no? Y así me fui un poquito entre escuchar qué era lo que decían los cristianos, escuchar qué era lo que decían diferentes pues religiones y diferentes personas. Y llegué al punto en el que, al menos para mí, creo que lo mejor es que vayas encontrando qué es lo que te hace bien a ti y qué es lo que te da más paz a ti. Porque muchas veces se nos olvida que el punto de la religión es que nos dé más paz y más amor. Ujú. Pero muchas veces la espiritualidad nos da más miedo, más rencor, más preocupación que el propósito real de lo cual es, ¿no? Entonces, creo que lo que podemos empezar a hacer es como a cuestionarnos realmente tú en qué crees, ¿no? Porque creo que muchas veces venimos de una familia que tiene ciertas creencias y ni siquiera te cuestionas si es real y si tú también lo crees. Y todos solamente seguimos haciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Porque, por ejemplo, tengo muchas amigas que yo les digo, a ver, ¿tú en verdad sientes una conexión por lo mismo que sienten tus papás? O sea, de verdad, lo que tienes ahí colgado en tu pared, ¿realmente tú crees en eso? Y es como no. Y entonces, ¿por qué te vas a casar sobre eso? Es que si no me caso sobre eso, mi mamá va a estar encima y mi abuela también, y entonces no me van a querer pagar la boda o lo que sea. La tradición. La tradición, ¿no? De que tienes que hacer esto de cierta manera, ¿no? Y entonces es bueno, pero ahí entramos en un tema que estoy empezando a desarrollar, que hay algo que es muy común, que ahorita no se está hablando, pero estoy segura que en muchos años se va a empezar a hablar, que es la violencia espiritual. Ujú. Y es que te hagan creer en algo o que te presionen a hacer cosas que tú no quieres, pero que no van con tus valores, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí. Y regresando un poco a la pregunta en términos de tu descubrimiento de esta espiritualidad, cuando pasas de, o sea, de esa educación Ujú. católica, ¿cómo vas definiéndote o cómo vas definiendo qué es lo que crees tú y el camino espiritual que quieres tomar? Yo creo que experimentando. O Ujú. sea, me puse a meditar y me gustaba, me puse a orar y me gustaba, me puse a rezar el rosario y me gustaba, y como que fui probando diferentes cosas de decir, okey, cuando yo hago esto me hace sentir de cierta manera y eso está bien y eso me gusta. Y después empecé a escuchar diferentes libros, diferentes, puntos de vista y decía, como que esto no me encanta tanto. Entonces yo lo que fui haciendo fue como limpiarlo un poco hacia lo que realmente a mí me hacía sentir bien, ¿no? Sí. Porque creo que lo que sí tienen muchas religiones son los valores que nos dan y la formación que le puede dar a una familia, a que seas un buen trabajador, a que seas un buen humano, ¿no? Y eso me gustó mucho, pero ya después como que el hecho de, a mí personalmente, el hecho de ponerle una cara o un nombre a eso, como que se me hace un poquito complejo. Y yo lo que empecé a hacer mucho fue como a trabajar con mi relación con Dios, Ujú. sin necesariamente ponerle algo físico. Y ya me voy a desviar un montón del tema, pero mucho de lo que yo trabajo, o llegué a trabajar muchos años con muchas mujeres, es en cómo podían trabajar con su proceso de pérdida de peso o su proceso de amor propio desde la espiritualidad y desde las creencias que ellas tenían y se logran cosas Sí. increíbles. Sí, yo creo que, eh, a fin de cuentas somos seres humanos, ¿no? Hay un cuate mío que dice: "Yo creo en Dios, mas no en los que lo Ujú, representan", ¿no? ujú, Y justamente como seres humanos, pues, como mencionas, ¿no? Hay mucha gente que de la forma en la que educa o transmite, pues, las escrituras de cualquier tipo de religión están enfocadas a que seamos mejores personas, ¿no? ujú. A tener valores y demás, y creo que está bien. Escuché uno de tus podcasts y me gustó mucho esa frase que tú utilizas, ¿no? De, está bien, o sea, si a ti eso te hace sentir bien, está bien y síguelo haciendo, y yo creo que cada quien es libre en ese sentido, pues, de definir, de escoger y de lo que tú sientas que te hace bien, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo,
yo tuve una etapa de mi vida que era pues como que bastante hater de la religión, porque pues, parte de la escuela y un poco este tipo de personajes que te decían, no, pues es que así es, y cuando les preguntabas, Ujú, y llega un momento que decían, dogma de fe, ¿no? O ujú, sea, no tienes que entenderlo, simplemente tienes que tener fe. Y yo me enojaba, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que decía, es que yo no estoy de acuerdo con el tema del infierno, por ejemplo, ujú. ¿no? Que algo que hayas hecho en una vida, así seas Hitler, te vayas al infierno, por no decir la eternidad, por 5.000 trillones de cuatrillones de años, por algo que hiciste en 50 años, ¿no? No, no me cabe en la cabeza. Y vas haciendo tus definiciones propias de alguna forma y entre lo que lees, de lo que platicas con la gente y demás. Como te decía, mi mamá es budista y para mí, por ejemplo, pues, yo creo en la reencarnación simplemente, una, porque me da paz, porque siento que es una lógica, que es un proceso evolutivo en el que vamos viviendo y vamos aprendiendo cosas que no aprendes en una sola vida, ¿no? El tema del karma no como castigo, sino como un aprendizaje para ir evolucionando y que todos lleguemos, pues, a lo que puede ser en una religión el cielo o el nirvana o como le quieras llamar, Sí. eventualmente en una conexión en el cual estamos todos unidos, ¿no? Y eso a mí me da paz pensar de esa forma, porque también de alguna forma las injusticias que pueden existir en el mundo, dices, ¿cómo puede ser que haya gente en nuestro país con ciertos privilegios que les va bien económicamente, que es una familia feliz, que a nadie le pasa nada, y tienes a otras familias que viven entre la muerte, la violación, o sea, cosas Sí, caóticas, y dices, pues ¿por no, qué? no me hace sentido, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que todos tenemos que pasar por todas las etapas y aprender absolutamente todo para evolucionar. Y eso a mí me da paz. Y como dirías Sí, tú, y está pues bien. está bien, ¿no? Sí, yo ahorita justo me estaba acordando y digo, ay, pobrecita de mi mamá que me llevaba a misa y yo, ma, pero es que yo le decía, ¿por qué? Que eso, bueno, yo lo platico mucho de repente en mis cursos, pero este ejemplo o este mensaje consciente o inconsciente que le dicen a las mujeres de que tú como mujer tienes que ir con un hombre para poder, porque ellos son los que tienen la conexión divina con no sé qué. Entonces, como este mensaje de que tú como mujer no puedes tener, o sea, porque yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué no hay, así como hay padres que vienen a dar, ¿por qué no hay madres, no? No, porque no. Y yo, pero ¿por qué? Explica. Y mi mamá así como, ya, Carla, ya. Sí. O luego, Dogma ma, de fe. ajá. Y yo de que, oye, ma, es que no entiendo, hice algo malo, voy con este señor, me dice, reza esto y esto y esto, y ya con eso, o sea, así de fácil, o él cómo sabe, o cómo es que con esto ya me perdonó. O sea, como que había muchas cosas que a mí no me hacían clic, pero que justo no están bien. O sea, si te pones a cuestionarte, no está bien. Si te pones, me acuerdo que una vez mi esposo es súper así de que se pone a debatir todo porque le encanta y súper apasionado. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Ok, vamos a hacer una familia católica, va. ¿Te quieres casar a la iglesia? Va, pero vamos a hacer bien una familia católica. Y entonces él se fue a hablar con el padre de Playa del Carmen y él llegó con todas las ganas de realmente como, explícame, ¿no? Conviérteme, ¿no? O algo Ujú. así. Ya el señor le terminó diciendo como, ya haz lo que tú quieras, bye, ¿no? O sea, no Sí, tengo ganas de estar no tiene aquí. solución. Y entonces, ajá, y entonces Nat le ¿No? preguntó, le dijo, oye, ¿qué tenemos que hacer para ser una buena familia? Porque en ese momento íbamos cada domingo a misa como se debe, ¿no? Y entonces le dice el padre a mi esposo, tienen que venir todos los días. Y Nat, ok, vamos a venir todos los días porque si mi esposo se quiere casar a la iglesia es porque vamos a hacer una familia, porque la idea de nosotros es, ¿por qué te vas a casar bajo algo que desde un inicio tú sabes que no vas a cumplir? Ujú. Nada más porque, ay, sí, qué padre, ahí tuvo su boda, ¿no? Entonces llega mi esposo a la casa y me dice, vamos a ir a la iglesia todos los días desde hoy. Y yo, no tengo tiempo de ir a la iglesia todos. Y ya ahí tronó su plan de que dijimos, no, ya la iglesia no. Pero sí como que empezarnos a cuestionar realmente como lo que estás diciendo, ¿realmente lo sientes? ¿Realmente estás de acuerdo? ¿O solamente vas porque es lo que toca y porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Ujú. Ahora, yo creo que, no sé, aquí, como dices tú, va a meter en un tema a lo mejor bastante
abstracto, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad que cada uno crea, Ujú, ¿no? Y el poder de creadores que tenemos, y pues puede ser desde un pensamiento hasta crearte una enfermedad, hasta pues, la realidad en la que vives, ¿no? El sí, ejemplo de ver el vaso medio lleno, medio vacío ante una situación igualita, dos ujú, personas que están viviendo la misma circunstancia y uno verlo de una manera feliz y la otra persona verlo de una manera desafortunada, sí, ¿no? O uno verlo como una oportunidad y el otro verlo como un desastre, ¿no? sí. Entonces, en esa creación, yo también me he preguntado, ¿no? Porque yo tengo mi definición, como te digo, de que creo en esto y demás, pero también por otro lado, basándome en el tema de lo que le funciona a la gente, es pues a lo mejor tú creas de alguna forma ese destino y te pasa pues, lo que crees, ¿no? No tengo la menor idea, ¿no? Pero en estos rollos ya sabes de que te pones a pensar qué podrá ser y demás. Porque curiosamente, pues digo, la parte de las religiones, a ver, han habido profetas, Mahoma, Buda, Jesucristo y demás, y luego pues están escrituras y luego la interpretación, y luego en todas las religiones ha habido etapas de control y de poder y que han hecho o manipulado las escrituras para controlar a la gente. Fue el caso de la iglesia por mucho tiempo, que la Santa Inquisición, Ujú, o sea, sí, cosas que dices, ¿cómo puede ser? sí. Pero a fin de cuentas, si tú te vas a la raíz o por lo menos del profeta o de los profetas, pues lo que trataban de predicar como tal, pues a fin de cuentas es como los mandamientos, ¿no? O sea, sea Ujú, una buena persona y vas a sí, evolucionar y crecer. Y cada quien donde crece, pues es lo que creen. Y yo creo que es una parte cultural. Digo, evidentemente si naces en China, pues es en las religiones que crean allá, ¿no? O en Asia, por poner ujú, un ejemplo, ¿no? Este, y en ningunos casos, pues hay que satanizar. Yo creo que desde mi punto de vista es respetar, pues lo que cada quien piensa y que también esas personas que creen en algo respeten a uno claro. en lo que creen o no creen, ¿no? Y cada quien sus cocas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es que creo que muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos. A mí, yo creo que cada semana me pasan cosas que yo digo: "Guau, qué increíble, estaba pensando en esto", de esas veces en donde dices, no sé, estás pensando de tu mamá y en eso te llama, ¿no? O que dices: "Ay, imagínate, estaría padrísimo que no sé qué", y de repente te amaneces con un mail de eso o con una invitación de eso y dices: "Guau", o sea, no hice nada diferente, pero las cosas pasan y las cosas llegan sí o sí, ¿no? Sí, la ley de la atracción. Sí. Sí, 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 definitivamente. Tocando un punto que quería comentar ahorita que estás comentando de la mujer, a mí se me hace al revés de lo que el ejemplo que ponías, ¿no? Y evidentemente, pues yo no sé si por esta parte de poder o demás, que pues ya lo estamos viendo claramente que el tema del poder, por lo menos político, a nivel global se está transformando, pero particularmente a mí, desde el punto de vista espiritual, se me hace que la mujer tiene una mayor conexión. No digo que no lo tengan los hombres o que no lo puedan tener, pero en ese sentido, pues yo creo que hay una mucho mayor sensibilidad de la mujer, ¿no? Como dicen, pues desde ese sexto sentido que saben, que sienten, que hay esa mayor conexión. El tema de la maternidad también es algo pues, simplemente, ¿no? O sea, que nazca, que creas a un bebé Sí, en tu panza, a mí se me hace un milagro brutal que pues los hombres no lo tenemos. Entonces nada más quería hacer ese comentario que yo creo que al revés, la mujer sí, tiene una mucho mayor conexión en promedio, ¿no? O sea, en general no quiere decir que todas o que los hombres no. sí. Carla, y hablando de todo esto, muchos temas controversiales, a ver si no tenemos Ya algunos sé, haters, ¿eh? ya sé. Y ahorita yo estaba pensando.
Pero bueno, ahí les contestaremos nuestra opinión. Y como decimos, está bien, Está ¿no? bien, Cada quien cree sí, lo que cree. sí. Tú, teniendo esa espiritualidad, eh, hoy por hoy, ¿en qué crees? ¿En qué crees aquí y qué crees que pasa cuando te mueres? Creo, o sea, en Dios, universo, o sea, Ajá, para mí es exactamente lo mismo. Y en el tema de qué creo que pasa cuando morimos, fíjate que por muchos años estuve muy metida en el tema de registros akáshicos. ujú, Le perdí la fe a las personas que lo enseñan o que lo leen. Entonces como que me desconecté dije, ya no sé qué va a pasar después, o sea, como que no me pongo a pensar en eso, sino más bien como que estoy mucho en el de que, o sea, a mí me gusta mucho creer que Dios o el universo nos quiere mucho, que quiere lo mejor para nosotros, que tiene un plan increíble y que siempre estamos, cada paso que damos no estamos solos y que estamos bien cuidados y bien recibidos y que somos bienvenidos en cada lugar que nosotros queremos. O sea, como que eso a mí es lo que me da paz y lo que me hace sentir bien. ¿crees en el destino? Sí, pero también creo en que podemos, o sea, porque creer en el destino muchas veces se vuelve como en el, pues ya, que el destino me encuentre y yo voy a ser buena y pues se me van a dar las cosas, ¿no? Pero también hay muchas cosas que requieren esfuerzo y disciplina y ponerte muy en claro qué es lo que quieres y para dónde vas. Entonces creo que más bien es una combinación de ambos. Ujú. Fíjate que yo lo he platicado varias veces aquí en el podcast, pero se me hace curioso y me encanta hacer la analogía de la película de Matrix, Ujú, ¿no? O sea, que de alguna forma como que estamos en un sueño, ¿no? ujú, Y esa parte del despertar que va pasando, o sea, justamente cuando empiezas a tener estas conexiones espirituales, más allá de la religión o con miedo o demás, que pues tienes una conexión pues con la fuente, con el, como le quieras llamar, este, y que a fin de cuentas, en ese despertar, tú vas escogiendo tu camino, pero que el destino final, y eso lo pienso porque, como te digo, hace ujú. lógica si crees en la Sí, reencarnación, porque dices, pues, en una vida pues, está muy complicado, ¿no? sí. Pero que tienes como raíces, ¿no? Como un árbol y pues vas teniendo diferentes caminos y demás, y tienes que pasar por todo, aprender absolutamente todo, pero a fin de cuentas, hasta acá arriba, el destino final sí está predefinido. O Ujú, sea, que todos vamos a llegar acá, ujú, ¿no? Y creo que si lo pones en términos religiosos o en el catolicismo demás, pues es justamente eso, ¿no? O sea, o en el budismo y si hablas del nirvana o hablas del cielo o hablas esa conexión absoluta con todos los seres del universo, este, que logras esa definición. Bueno, van a decir aquí que ya me estoy fumando algo, pero no me estoy fumando. Me encanta el tema, pero siempre es algo bastante controversial, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Crees que la espiritualidad tiene ciencia? Sí. Y creo que estamos a punto de empezar a desarrollarnos en todo eso. O sea, como todas estas historias que hay de que, pues, un niño trae información muy específica de alguien que falleció en esa misma familia. O sea, como tantas cosas que están empezando a pasar que antes no nos dábamos cuenta por el tema de las redes sociales. Ujú. Ahorita como que podemos conocer más. O sea, creo que sí. Sí. Hace ratito hablabas de que crees que en el futuro va a existir este concepto de violencia espiritual, Ujú, ¿no? Me llama la atención, pues sí, porque definitivamente en algunos casos, pues no necesariamente es un camino que, es- que escoges, ¿no? ujú, Em, y en algunos casos pues, te dicen, es porque es, no necesariamente porque lo vean como violencia, porque pues, yo creo que hay una convicción, ¿no? ujú. Este, pero en ese sentido, ¿cómo crees tú que podemos ir en un camino de una espiritualidad sana? O sea, particularmente Segura. si tengo
exacto, ¿no? O sea, como segura y sana, ¿no? En ese sentido. Ujú. Lo que pasa es que en el tema de la espiritualidad normalmente hay mucho control y mucho poder, ¿no? A Ujú, mí, por ejemplo, ay, no sé si esto va a sonar muy hater, pero esos, coaches que se vuelven gurús espirituales, normalmente se van hacia un tema de que ya sé toda la información y ahora tienes que usar tu energía sexual para no sé qué. Es como, ujú, ¿por? O luego que se van hacia el, ahora yo te voy a enseñar cómo crear dinero, porque no sé qué, es como, ¿por? O sea, como que cuando llegan a esos 2 lugares, es donde digo ya, o sea, esto ya no es real, ya no es espiritualidad, ya les ganó la parte humana ujú, más que ese tema, ¿no? Entonces, lo que pasa mucho con la espiritualidad es que estas personas o estos, líderes, ya sea mujer, hombre, lo que sea, van rodeándose de un mismo eco, en donde yo digo esto y todo mundo, como son mis seguidores, me dicen que es cierto. Y entonces voy creciendo y me voy envolviendo de esta creación donde todo el mundo me dice: "Es que sí, es que sí, es que sí". Y entonces llegas a un extremo en donde empiezan a haber sectas, en donde empiezas a dañar a las personas sin darte cuenta, porque o dándote cuenta, pero al final el humano queriendo más poder y más poder y más poder y más poder y más poder, ¿no? Entonces, justo esto es una de las cosas que siento que nuevamente no están reguladas. Por ejemplo, empecé con el tema de que debería de meterme en las, o sea, como hablar sobre el tema de las sectas o no. Y recuerdo que en alguna ocasión subí una story acerca de eso y una amiga me dice, tengo una hermana que la perdimos porque se encontró con una secta, un señor que vive en Estados Unidos, que le dice, deposítame dinero y yo te voy a decir mensajes exclusivos para ti, pero quien te diga que esto no es cierto es porque no está listo para el mensaje y los envuelve y los envuelve y los envuelve, de que literal perdieron a su hermana ujú. porque se metió en esto con este señor. ¿Y tú sabes en dónde vive el señor? Por supuesto que no. ¿Lo ha visto en persona? Por supuesto que no. O sea, es alguien que perfectamente sabe lo que está haciendo, pero que no hay manera de salvarlos porque los envuelven por completo. O sea, de verdad no sabes el caso, el montón de historias que se destruye Hay la una familia. serie de eso que creo que está en Netflix, no me acuerdo Sí, de cómo cómo se. hacer una secta o algo así, pero No, no, ese es de no de burla. cómo, no, 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 no de cómo hacer una ¿El secta. de TikTok? No, no, hay una secta, o hubo una secta que metieron a gente a la cárcel y demás, porque Ujú. inclusive hubo temas de abuso Sí, ya sé sexual y cuál. demás, Ujú. que les ponían como unas bandas, ¿no? Y les ponían a hacer ciertas tareas y una serie de cosas, pero lo que termina pasando es justamente como eso que decimos del sueño y del despertar, ¿no? Sí. Que creo que la gente en ciertos casos encuentra confort en algo y cuando tú te clavas demasiado a decir, es que esta es la única verdad Ujú. y es el único camino y te entregas totalmente, em, pues estás al amparo de lo que estás creyendo, ¿no? Sí, y es que el problema es que en este tema de espiritualidad, las personas normalmente cuando llegan a querer buscar su espiritualidad están muy vulnerables, Ujú, ya sea porque perdieron un familiar, porque están en un proceso de salud, porque económicamente no están bien o lo que sea, como que hay mucha vulnerabilidad. Entonces, justo como hay mucha vulnerabilidad, las personas que quieren hacer negocio de esto fácilmente pueden enmarañarlos, por decir una palabra, y tomar control de ellos. Entonces, o sea, y es una pregunta que muchas mamás me hacen de que, Carla, ¿cómo yo puedo decirle a mi hijo de que, okey, salte de la religión de la familia, cree en lo que tú quieras, pero cómo le hago para que esté a salvo y que no le vayan a hacer daño o que no vaya a caer en un charlatán? Que la verdad es que sí hay muchos. Entonces, una de las primeras cosas que yo les diría a las personas es que siempre se permitan seguir creyendo que el poder lo tienen ellos, ujú, que no es porque le depositas a alguien, que no es porque le haces, o sea, que tú entiendas que tú eres el que tiene el control, tú eres el que tiene el poder, tú eres el que es importante. La otra es que obviamente no los empiecen a alejar de su familia o de sus personas queridas, sino que, ay, es que no lo entienden, deja de hablarle a tus amigos. O sea, el que una persona se vuelva solitaria nunca es un indicador de que está saludable mentalmente. claro. El siguiente
podría ser que puedas tener este tema de cuestionamiento, ¿no? De ¿pero por qué? ¿Pero por qué es así? Y el siguiente que te haga realmente sentido, o sea, porque hay tantas cosas tan padres y tantas experiencias tan bonitas que lo que a mí me gustaría es poderle enseñar a las personas qué es lo que tienen que saber para decirte, ve a experimentar y vete a Alaska y vete a Tulum y vete a donde tú quieras, pero a salvo y segura de que no vas a caer en manos de algún charlatán o de alguien. Sí. Ujú. Sí, sabes que a lo mejor debería de haber algo que pueda haber una especie como de certificación avalada por, no sé, ¿no? O sea, un grupo de personas que estén metidos en este tema para eso, porque sí lo que sucede mucho ahorita y yo lo veo particularmente con mi hijo, tengo muchos hijos, entonces uno que tiene 16 años, tengo unos más grandes y unos más chicos, ¿no? Pero el de 16 años es que independientemente que lee mucho y está muy metido en tema de wellness y demás, pues de repente le hace más caso pues, a lo que ve en las redes sociales, ¿no? Ujú, Pues no, es que esto es la neta, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo? Y eso pues va pasando mucho con las nuevas generaciones, ¿no? Las redes sociales y el problema es que hay gente que puede tener muchísimos seguidores y es un influencer, pero no necesariamente es alguien que sabe del tema, ¿no? ujú. Sí, Y pues ahí corres riesgos, sí. ¿no? A mí, por ejemplo, dentro de esos temas, bueno, me voy a ir hacia dos temas. Uno es que sí estamos nosotros desarrollando esa parte, estamos desarrollando el sello de espiritualidad segura para los retiros. En el tema de que ya se me olvidó el nombre, pero el gobierno de Quintana Roo me invitó a que sea algo representante, no sé, algo así de turismo. Ujú. Y entonces los retiros deberían de ser un espacio en donde te la pasas increíble, pero que si eres cardiópata, tenga el sello de no apto para cardiópatas por alguna actividad, ¿no? Si estás tomando medicamento y necesitas contención, que a lo mejor vayas con tu psiquiatra, con tu psicólogo o que haya alguien y no solamente, ay, sí, qué padre, ya me fui a Tulum y tuve un fin de semana y pues no, porque todo eso necesita tener mucha especialización porque no son papas fritas. Sí. Y muchas veces se toma como, ay, sí, nada más me fui a un retiro, hicimos yoga, comimos ensalada y no, es más fuerte que eso, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las cosas energéticas, yo lo que le digo mucho a las personas es que hay ciertos meses del año en donde a mí me gusta verlo como que hay este tipo de magia blanca y Ajá. y hay cosas muy oscuras, ¿no? Y es muy interesante que normalmente cerquita de Halloween o este tipo de festividades se vuelven muy virales mucho tipo de rituales, que no necesariamente son muy lindos y que no necesariamente son hacia el bien. Entonces, yo siempre lo que le digo a la gente es, si estás viendo un juego, un ritual, algo que todo el mundo está haciendo y que dices, ay, ¿qué va a pasar? Solamente voy a encender 2 cerillos y voy a decir tal oración. Hay muchas cosas que no son para bien. Por ejemplo, en un momento me tocó conocer a una persona que estaba muy metida en estos temas, para bien, pero que había trabajado y había conocido mucho cómo estaba el mal. Me decía, Carlita, hasta las imágenes que le mandan a las señoras de Piolín o de ángeles, muchas veces hasta esas mismas frases están hechas por ese tipo de personas para, digamos, mandarle energía o hacer este tipo de rituales, pero las señoras muchas veces ni lo saben, ¿no? Ujú. Entonces yo lo mucho que recomiendo es no hagas todo lo que ves en internet. O sea, que si ves que tienes que hacer, que poner, que por la luna y que repetir, no sé qué, y en el espejo, no lo hagas, a menos de que lo estés escuchando de alguien que sí sabes, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de mi equipo, hay una señora que es buenaza, que fue maestra de magia durante toda su vida en España. Y entonces, cualquier cosa que yo estoy viendo es como, oye, ¿esto es real o esto no es real? ¿Cómo le decimos a la gente qué hacer y qué no hacer? Porque, no, o sea, a mí lo que menos me gusta dar es información errónea y cosas que no tienen sentido. Entonces, como que, pero yo sé que por la edad que tengo, pues es imposible que tenga esa experiencia, ¿no? Entonces, como que todo me gusta em, revisarlo con personas que sí saben y que sí tienen la experiencia para evitar que ese tipo de cosas sigan pasando, porque en TikTok hay tantas cosas de que haz este ritual de, pues, de brujería para que tus papás te den permiso de hacer no sé qué. Y es como, Ujú.
Sí, 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 sí. Sí. Sí, de acuerdo. Hay muchas cosas muy feas. Oye, regresando al tema, habíamos platicado pues este tema de la medicina alternativa y la alópata y como dices, pues ni tanto queme al santo ni tanto que no lo alumbre. En tu caso particular, hoy por hoy, que pues ves de las dos partes, em, ¿qué terapias alternativas usas para ti misma? Me gusta mucho el tema de la meditación, Ujú, me encanta, pero a mí meditar no se me hace fácil. O ujú, sea, no me puedo concentrar, siempre traigo mil cosas, entonces me gusta mucho algo que se llama meditación activa, ujú, que es como cuando esa amiga te manda esa nota de voz gigante y entonces te pones a lavar los trastes y te pones a hacer otras cosas. Eso es más para mí, entonces me gusta mucho ese tipo de meditaciones. Me gusta mucho el tapping, o sea, es lo que más utilizo y lo que más hago todo el tiempo. Y de otro tipo de terapias, o sea, como que el sound healing también me encanta. En ujú, una ocasión tuvimos un sound healing que fue increíble en el Mandarina, algo impresionante. Estábamos adentro de como una casita en medio de la jungla, ujú. escuchabas a los pelícanos gritar y no, 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 increíble, eso también me encanta. Y algo que me gusta mucho, que yo lo tomo como terapia alternativa, que en realidad no lo es, me encantan los masajes, Ujú, porque sé que nuestro cuerpo tiene mucha información y que también a veces se bloquea de ciertas maneras. Entonces, cuando yo en mi trabajo sé que no me estoy fluyendo, que estoy desarrollando una certificación y que digo, es que ya no sé o no sé cómo va, me dan un masaje y me llegan esas ideas, empiezo a fluir otra vez, empiezo a... Entonces, los masajes para mí es como, o sea, tomo terapia, pero para mí son más importantes los masajes. sí, 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 sí. Sí. Yo fíjate que también me encanta la parte alternativa, no necesariamente que sea hater de también del tema alópata, pero pues Ujú. trato de evitarlo, Sí. a menos de que pues ya cuando no haya de otra, ¿no? Pero rarísimo que tome antibióticos, eso sí, todos los suplementos que te puedas Sí. imaginar meto. Eh, pero igual hago tapping, creo que pues las cosas bastante simples son muy buenas. Sí. La parte de la respiración, Sí. pues te ayuda. O sea, en momentos simplemente de estrés o saber respirar es muy padre. Hay algunas cosas que utilizo de Jinshin Jitsu, que es con las manos de cómo te agarras los dedos y igual, ¿no? Si dolor de panza, dolor de cabeza o miedo, ansiedad o demás, que son bastante buenas. También tomé Reiki y luego pues estoy en una, no sé si has oído hablar del Healy, ¿sí? Bueno, ahorita nosotros estamos clavadísimos con el Healy, o sea, toda la parte de terapia con frecuencias, ¿no? Ujú. Entonces también me gusta bastante. Oye, Carla, platícame de la etapa más compleja o difícil que hayas tenido en tu vida. Yo creo que fue un poco, hace 2 años, que fue cuando empezó la enfermedad de mi papá, Ujú, porque no solamente él, se enfermó, sino que mi mamá también se enfermó y le hicieron una cirugía. Entonces, era una etapa en donde, pues, de repente, de trancazo, que tus 2 personas, unas de las más importantes, no sabes si van a llegar a su cumpleaños. ujú, Y aparte, a mí, o sea, en mi carrera estaba yo creciendo mucho, entonces todos vivíamos en Guadalajara y yo tenía que viajar mucho aquí a Ciudad de México y estaba con el tema de mi primer libro. Entonces yo le decía a mi esposo, es que yo creo que voy a pausar lo del libro porque pues todo esto se me está saliendo de las manos, ¿no? Y él me decía, no, sigue y sigue y sigue y vamos a hacerlo. Y al final salió el libro, llegó el libro y todo. Ellos, pues están bien, pero como que a veces se tiene la idea de que cuando llegan las mejores oportunidades, todo en tu vida es perfecto, ¿no? ujú, Y para mí fue lo contrario, ¿no? De cuando decía: "Es que están llegando estas oportunidades que tanto había estado buscando, pero emocionalmente no me siento bien", como que encontrar esa fuerza de decir: "Es que sí voy a crecer y sí voy a hacer todo esto, y aparte te vas a reinventar", como que sí fue como el momento em, más complicado, porque había muchas cosas que no estaban en mi control, ¿no? Especialmente, pues, todo no estaba en mi control, ¿no? Entonces, como se requería mucho de mí, y yo no tenía esa estabilidad como para decir,
ok, lo hago con una sonrisa. O sea, me acuerdo mucho que el último manuscrito del libro, antes de enviarlo a la editorial, pues literal yo estaba en la sala de espera del hospital esperando a ver si mi mamá salía o no, ¿no? Entonces, como que todo eso como que sí me formó mucho. Sí. Sí, es que es como dicen, ¿no? O sea, la ley de la impermanencia, ¿no? No hay una constante y pues a veces estás arriba, a veces estás abajo y pues es como lidias, ¿no? Con esos momentos. Si pudieras platicar contigo mismo, regresar 2 años y decirte un mensaje, ¿qué te dirías a ti misma? Yo creo que sería como, pues confía en ti, Ujú, sí, porque aparte mucho de lo que hacemos es, yo siempre estoy en público, ¿no? Entonces, si estás ese día contenta, si estás con un nudo en la garganta, si estás, pues sigues contenta y sigues con la sonrisa porque la vida sigue, ¿no? Y no te puedes pausar y hay oportunidades que no esperan muchas veces, ¿no? sí. Entonces, sí. ¿Te arrepientes de algo? No, no, De nada. sí, no, la verdad es que no, o sea, creo que todo fue llegando a su momento, Ujú. pero sí, no. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante ¿Quién 15 platicaría? minutos, ¿con quién platicarías y qué le dirías? Em, híjole, no sé. Yo creo que platicaría con mi abuelo, que falleció Ajá. hace un tiempo. Yo creo que platicaría con él así como, pues, ponernos al tanto. Nada Sí, más preguntarle. sí, platicarle. Ajá, Sí, sí, yo qué creo que padre. eso sería. Sí. Carla, ¿dónde te ves en 10 años? Híjole, yo creo que con todo esto que estaba platicando el día de hoy, pero más desarrollado, Ujú, eh, poder encontrar la manera de que las personas puedan tener una espiritualidad segura, una salud integral segura, que todos estos temas se hagan cada vez más comunes, porque justo estamos empezando protocolos para darle ese peso y ese poder que tiene la meditación, que tiene el tapping, que tiene todo esto. Y mucho de lo que me dicen los investigadores es que pues quien paga los protocolos son las farmacéuticas, ¿no? Entonces, si no hay ese tipo de investigaciones es porque no hay nadie que lo esté financiando, ¿no? Entonces, meterle más a eso y yo creo que con más libros. ajá. Sí. ¿Un libro que nos recomiendes? Híjole, la verdad ahí sí me voy a meter de mi cuchara. Ajá, En octubre está por salir mi segundo libro, que se llama Mereces más de lo que crees, ok, que es una precuela de cómo acomodar tu vida para poder manifestar eso que quieres. qué padre. Entonces, cada capítulo es como cómo mejorar tu relación con tu cuerpo, cómo mejorar tu relación con tu casa, o sea, como basándome mucho en el Feng Shui y todos estos temas, pero como, okey, está padre lo de la silla roja, digo, la puerta roja y todo lo que nos dicen, pero cómo puedes mejorar tu relación con tu casa, ¿no? Porque eso tiene mucho como nuestra relación en general en nuestra vida, ¿no? De cómo mejorar nuestra relación con las personas que nos rodean y con nuestro merecimiento. Entonces, de verdad que estoy así como mamá orgullosa de que está increíble. Ayer terminamos de grabar el audiolibro Qué y padre, volverlo a leer después de haberlo terminado como primera lectora, dije, wow, está increíble. qué padre. Sí. Pues ahí nos vamos a apuntar para, Sí. para leer tu libro. Y un libro no escrito por ti que te Em, guste mucho. Me gusta mucho El poder de la hora. Ok, Me encanta. Creo que volverlo a leer cada que lo necesites es como, ay, claro, sí es cierto. Es tan sí, simple, pero a la vez no. sí, Edgar Tolle Sí, es un genio, caray. sí, 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 A mí sí. se me hace. Es que es tan avanzado este cuate que es como para leerlo 7 veces, Sí, 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 ¿no? sí. Para agarrar, porque cada concepto de lo que dice es, Está tan limpio que sí, sí, es impresionante. Pues qué sí. padre, Carla, te No, hombre. felicito. Creo que pues estos temas que platicamos de espiritualidad, algunos son algo controversiales, pero retomando lo que tú dices constantemente, es que pues la gente pueda tener la libertad de creer, de escoger lo que quiera, ¿no? Creo que de alguna forma, pues hay muchas cosas allá afuera, pues entre religiones, entre creencias y pues todas estas alternativas que estamos viendo ahora. Sí. Pero por otro lado, creo que es bastante
también atinado lo que comentas de que la gente esté bien informada, porque por otro lado, en la parte alternativa que existe hoy, tanto en la parte de curaciones como en la parte de meditaciones, como en esa parte de creencias que comentábamos ahorita, pues hay mucho charlatán y por otro lado hay gente muy buena, y me quedo un poco con la frase o lo que comentamos de, pues es ideal mezclar las cosas, y ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces, pues te agradezco No, muchísimo, hombre, Carla. Ha sido un placer platicar contigo. mil gracias. Mil gracias por invitarme y ojalá no haya hate por aquí. Mío no, eso seguro. No, mío Eh, tampoco. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? En Instagram como Carla Barajas-bajo, Carla con cada kilo. En TikTok también como Carla Barajas. En YouTube también como Carla Barajas. Y ya. Buenísimo. Muchísimas Mil gracias. gracias. Que estés bien.